Bueno, yo creo que ha sido positiva en los últimos años. Desde luego, Castilla y León ha dado un impulso muy importante en las exportaciones en esta última década y en los últimos años pues se ha visto fortalecida. Quizás lo más importante de Castilla y León es que hemos pasado de una comunidad donde las exportaciones no tenían importancia en la economía a ser ahora mismo una de las bases y sustentos de la economía. Y no solamente se está exportando automovilismo, que eso siempre ha sido, sino todo el sector agroindustrial está siendo la clave de ese crecimiento. Bueno, yo creo que más que para que den el salto internacional, competitividad en sí. Nosotros en Castilla y León necesitamos, igual que en España, ser más competitivos y la competitividad se tiene que mirar por lo que podemos hacer o producir sobre los recursos que tenemos. Y ahí hay muchas cosas. Nosotros estamos reclamando y llevamos reclamando mucho tiempo que se tomen medidas contra el absentismo, que es una de las claves que estropea la competitividad. Y ahora mismo tenemos un drama en España y un drama en Castilla y León sobre esa competitividad. La competitividad, al final, podríamos tomar medidas concretas contra el absentismo que nos ayudase a aumentar la competitividad, pero también en este terreno todo lo que es en disminución de costes administrativos y burocráticos también es uno de los ejes fundamentales para aumentar la competitividad. Necesitamos una organización y unas instituciones mucho más flexibles, mucho más rápidas, mucho menos cargadas de costes intrínsecos con esas organizaciones, y para eso la administración regional y las administraciones provinciales, incluso las administraciones en los ayuntamientos, tienen que empezar a ser mucho más ágiles y quitar cargas burocráticas y tener una flexibilidad mucho mayor para poder reducir los tiempos y los costes de las empresas en la burocracia. Ese es otro de los puntos también importantes que nos ayudaría a la competitividad. Y otro, por supuesto, es la bajada de los impuestos y la tributación. Tenemos unas tributaciones muy altas en todos los sentidos, empezando por el sentido de la propia seguridad social y los costes sociales del empleo, junto con los impuestos tanto de sociedades como impuestos indirectos. Por lo tanto, se pueden hacer muchas cosas para ser más competitivos. Lo que pasa es que hay que tener voluntad política para hacerlo, que es el problema que tenemos, que no existe esa voluntad política ni en el gobierno de España y, bueno, y en el gobierno autonómico. Vamos a ver el nuevo gobierno que se forme si tienen voluntad de seguir las recomendaciones que hemos hecho en la empresa familiar, que es un poco en esta línea que comento. Pues es fundamental porque es de la internacionalización, igual que de la economía. Las empresas familiares suponen el 90% de nuestro territorio. Por lo tanto, la internacionalización también es el mismo porcentaje. Y somos las empresas familiares las que al final creamos esa base, ese sustento de internacionalización, de exportaciones, no solamente exportaciones, porque la internacionalización también existe otro de los requisitos, que es las implantaciones y las delegaciones propias en otros países, y ahí las empresas familiares pues evidentemente somos la columna vertebral de Castilla y León en las exportaciones y en la internacionalización. Bueno, programas pueden haber muchos. Lo que al final necesitamos las empresas es que no nos pongan trabas en nuestro día a día. Es más importante que no nos pongan trabas en nuestro día a día, que haya programas concretos de internacionalización. No obstante, existen programas desde el ICE que funcionan bien y que las empresas lo que probablemente debemos hacer es conocerlos más, porque yo creo que no se llega a saber lo que tiene la Junta de Castilla y León en los programas de internacionalización. Por ejemplo, hay una línea de ayudas en varios países
europeos y a nivel mundial de la propia Junta de Castilla y León, que tienen equipos de estudios y de análisis que pueden ayudar a las empresas en esos países, y eso es poco conocido. No llega a saber las empresas los medios que podemos contar en la internacionalización. Yo insistiría mucho más en la forma de llegar a dar a conocer los programas. Lo que es una pena es tener programas y que las empresas no lo conozcamos. En todo, porque al final sin la continuidad no existe empresa, y si no existe empresa no hay internacionalización, por lo tanto eso va de la mano. Probablemente lo que pase con la continuidad empresarial es que las nuevas generaciones son más propensas, si existe una continuidad, a ser más globales. Son mentalidades que por su educación y cómo han afrontado su etapa de conocimiento, están con una mente más global y probablemente más preparados para la internacionalización. Nuestros padres, en mi caso, no sabían casi ninguno inglés, y nuestros hijos mayoritariamente saben inglés. Entonces ese es un ejemplo de cómo la sucesión en las empresas familiares pueden favorecer a la internacionalización. Las siguientes generaciones van a estar mucho más formadas y van a tener más capacidad de poder estar en cualquier país, y van a tener más ganas de ser unas empresas más globales. No tengo mucho conocimiento de la misma, creo que hay pocos casos. En agroindustria está funcionando con algún ejemplo, pero creo que es positiva. Creo que esa colaboración público-privada es necesaria, no solamente para acudir a ferias de exposición en los países, sino hay que ir más allá. Pues va a afectar igual que al resto de las empresas españolas, e incluso me atrevería a decir que europeas. Va a depender mucho de la rapidez que se pueda terminar la guerra con Irán, porque al final estamos ahora mismo en una etapa de incertidumbre, que no sabemos si van a ser 2 meses, 4, un año o cuánto. Entonces, la situación con la energía a través del cierre del Golfo o del Estrecho de Hormuz, que nos lleva a que el 20% del petróleo y del gas pues tenga problemas logísticos, pues eso nos va a afectar a todos los sectores. Para empezar, la subida del precio del petróleo, que es fundamental en la cesta de productos del IPC, pues nos va a llevar a unas subidas de precios si no se resuelve pronto. Pero, por ejemplo, el precio del petróleo y la falta de combustible en los temas de queroseno, que el queroseno es lo que utilizan los aviones, puede llevar a una ralentización del turismo de forma importante en los próximos meses también. Todos estos factores de incertidumbre, de incremento de los precios, de falta de petróleo y gas, que es un incremento de la energía, por lo tanto un incremento en los costes productivos, un incremento en los costes del turismo, que puede llevarnos a un encarecimiento de los billetes de avión y por lo tanto una ralentización del turismo, y todo lo que se nos plantea ahora por delante, pues es difícil saber al final cómo va a evolucionar los próximos meses, pero es una intranquilidad que hasta que no se resuelva, pues todas las empresas estamos con miedo de decir qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar, espero que se termine pronto y que se lleguen en las negociaciones a un acuerdo definitivo que permita ya una estabilidad en esa zona. No tenemos ninguna medida. Seríamos un poco demasiado prepotentes si nos pudiésemos a dar medidas a las empresas en general. Yo creo que cada empresa tiene que analizar qué medidas pueden tomar ellos sobre cada uno de los puntos que a cada empresa nos afecte, porque cada empresa nos afectará un componente distinto. Bueno, sois al final los economistas los que marcáis un poco el punto de hacia dónde vamos y cómo
para la economía sois los que tenéis que analizar la situación macro en la economía regional y un poco también hacer las recomendaciones de las medidas que se deberían de tomar. Y ahí es importante que con la visión global que tenéis los economistas y que todas las medidas que han funcionado y que se demuestran que son viables, que pudieseis también opinar sobre la economía regional y proponer acciones concretas para la mejora de la productividad y que las empresas de Castilla y León seamos más competitivas, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional.